Bueno, este domingo se cumplen 39 años de la muerte, del asesinato, mejor dicho, del cantautor, compositor e intérprete nacional Víctor Jara. Queremos conversar de su música, su historia y su legado, y para eso hemos invitado a Jorge Culón, integrante y fundador de Inti Illimani, compañero también del recordado cantante, quien además hace un año atrás escribió un libro llamado La sonrisa de Víctor Jara. Buenas noches, Jorge. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Conversábamos por el teléfono en la tarde, y primero que nada quiero agradecer por este viaje en especial que has hecho. Tú vives en la región de Valparaíso, pero quisiste estar presente también en este día bastante especial, 29 años que se cumplen de... 39 años que se cumplen de la muerte de Víctor. Víctor tenía una canción que se llama Te recuerdo, Amanda. Sí. ¿Cómo recuerdas tú a Víctor? Mira, lo que pasa es que hay una sobreposición. Yo tengo una contradicción siempre con la imagen que se tiene de Víctor, o sea, lo que ha sido Víctor en estos últimos 39 años respecto del Víctor que yo conocí. Es siempre complicado eso porque hay un recuerdo iconográfico y empieza la gente como él a transformarse como en un símbolo. Y era una persona sí extraordinaria en la medida también en que todos los seres humanos lo son, con un extraordinario talento, una persona interesantísima, pero al mismo tiempo era una persona normal, era un amigo, era un buen vecino, digamos, era un padre cariñoso, era una persona con la cual uno convivió, tuvo una relación de amistad. Entonces a mí me resulta extraño ese transformar a Víctor en un ícono. En tu libro lo mencionas, cuesta diferenciar al Víctor Jara persona, vecino, trabajó con Inti también, además sí, claro, que con Quilapayún, a esta imagen iconográfica, un poco mitificada de el personaje, que de hecho estamos revisando imágenes. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo mirando para atrás puedes ver tú a la persona que tú conociste, a la figura de... Tú ocupas una palabra en especial, esta estatua de granito mencionas? Claro. ¿Qué hay de Víctor Jara hoy? Claro, que necesariamente el recuerdo mitificado es un monumento, digamos. Es un monumento... o es un monumento de repente también a la perfección, o empieza esta especie de beatificación, de santificación de la gente. Y Víctor tenía una cosa fantástica. Yo supe cuando lo mataron, supe su edad, por ejemplo. Yo no sabía que era 15 años mayor que yo. Nunca pensé que era más de 5, lo veía un poco como mi hermano mayor, así. Entonces establecía una relación con los jóvenes muy pedagógica, además, porque siempre como que él preguntaba. Nunca, y nosotros trabajamos bastante con él, hicimos, bueno, los últimos discos que él hizo desde el año fin del 69, el 70 hasta el 73, tuvimos mucho en gira, éramos relativamente vecinos de casa, también vivíamos como a 5 cuadras ahí cerca de Tomás Moro. Y él nunca impuso nada. Víctor, nosotros éramos un grupo bastante joven en la época y Víctor era un artista muy consagrado, digamos. Además, no solo como cantante, que era más nuevo en eso, sino que como un gran director de teatro. Claro. Entonces nunca nos impuso nada, siempre como que preguntaba. Tenía esa manera bien particular de hablar, que yo también la menciono en el libro. Decía, oye cabrón, no sé qué les parece, y ese qué les parece era tremendamente estimulante para nosotros. O sea, sacaba mucho de nosotros por ejemplo, recuerdo cuando hicimos el tema de Televisión Nacional, sin ir más lejos, que llegó un día y nos dijo, cabrón, no, tenemos que hacer me encargaron que hiciera el tema para el característico de la Televisión Nacional. Imagínate, para nosotros era una cuestión fantástica. Entonces me dijo, yo me imagino así como unas clarinadas, me imagino como cuando entra el rey, me dijo, pa. Ya, pues, y ahí ya empezó y salió este tema, claro, que además es como o sea, si tú le preguntas a cualquier chileno por qué música característica recuerda a Televisión Nacional, es ese. A ver si de dirección me pueden acompañar ahí tocando Charagua, que efectivamente, como dice Jorge, el tema símbolo, hace años ya de Televisión Nacional, no hay problema, lo buscan.
Tú me decías que Víctor nos representaba un poco la edad que tenía cuando él fallece. A través del Twitter también me corregían hoy día. Cuando él lo asesinan, tenía 41 años, ¿cierto? Tenía, sí. 41 años con una vida súper... 41 años porque este año, ahora a fines de septiembre, claro, cumple 80 años. Hubiera tenido 80 años. 80 años este año, sí. ¿Cuánto pudo haber entregado un hombre así que ya a sus 40 años era cantautor, poeta, dramaturgo, director de obras de teatro? Una vida que se trunca... Mira, es que esa es la parte, sí, es la parte tremenda porque ya entramos en una especie de ficción, digamos, de imaginar. Pero además era un tipo súper vital y como te digo, yo estaba convencido que tenía unos 30 años, más o menos alrededor de eso, digamos. Entonces además era muy, hacía danza, además, entonces estaba muy bien físicamente. Bueno, la Joan era... A Joan Jara. Claro. A Joan la conoció, fue alumno de ella, porque la Joan hacía expresión corporal en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, y ahí la conoció. Claro, es un poco difícil imaginarse qué hubiera pasado si Víctor estuviera vivo al día de hoy. No podemos ser ficción. Pero claro, en esos 40 años que se resumen en una cantidad impresionante de obras, y obras que han trascendido también, marcando un poco, ¿cómo lo podríamos llamar? La banda sonora de gran parte de Chile. Sí, mira, en eso tiene una cosa que también tiene Violeta Parra, que musicalmente es muy... Los gringos tienen una palabra que es bien precisa, timeless, digamos, que es música que no tiene época, no tiene tiempo, porque hasta el día de hoy si un grupo rockero actual o un grupo vanguardista incluso de música puede tomar la música de Víctor Jara y resiste perfectamente el paso del tiempo. Bueno, han habido nuevas interpretaciones. Muchísimas, y siempre interesante, siempre interesante. Bueno, pasa también que no era en absoluto banal, ni en lo poético, ni en lo musical, y él se preocupaba mucho de eso. Jorge, ¿qué le deja Víctor Jara a la música chilena? ¿Qué le enseñó a usted el legado de Víctor? Bueno, a nosotros nos enseñó muchísimo. A nosotros lo primero que nos enseñó, y es bien divertido porque el primer contacto que tuvimos con él nosotros fue antes de trabajar con él, fue por ahí por el año 68, que estábamos preparando un concierto, 68-69, tal vez yo soy malo para los tiempos precisos. Entonces le pedimos que nos ayudara con lo escénico. Y claro, él era el director de Quilapayún en ese tiempo, y Quilapayún era bien impresionante su presencia escénica, porque era así como una catedral, Quilapayún, así, una era cosa algo muy impresionante. Yo siempre lo he visto, la puesta en escena de los Quila, con sus ponchos negros, sus barras, sí, no, era algo medio... Bueno, pero eso lo había trabajado también Víctor. Ya. Y realmente ver a Quilapayún era impresionante. Era algo casi teatral. Sí. Entonces nosotros un poco teníamos miedo, pero éramos tan desordenados arriba del escenario, nos tropezábamos unos con otros y con los instrumentos. Entonces le pedimos a Víctor ya que nos ordenara un poco, y para nuestra sorpresa él nos dijo: mira, ustedes son lo que son ustedes, y lo que tienen que hacer es tocar cómodo. Entonces vamos a trabajar los movimientos de manera que para ustedes sea como natural moverse en el escenario. Y eso también al final como que lo interiorizamos, y nos ha dado también una característica en el escenario, al punto que de repente somos un poquitito anárquicos, porque lo importante es comunicar lo que hacemos musicalmente, digamos, y no estudiarse cada movimiento. Muchas veces eso aparece como muy... Tenía mucho claro de teatro, bueno, director de teatro. Sí, gran director de teatro. ¿El legado teatral de Víctor? Bueno, el legado teatral de Víctor es importante porque trabajó prácticamente trabajó el género costumbrista mucho, hizo Ánimas de Día Claro, en fin, La Remolienda, pero fue un gran director de vanguardia también. Hizo, por ejemplo, Viet Rock, fue ayudante de dirección en Marazade, que fueron obras de la super vanguardia que se presentaron en Chile cuando existía una compañía de teatro tan importante como el Ituch, digamos, y como el Teatro Experimental de la Universidad Católica. Hoy se cumplen 39 años de la muerte de Víctor. ¿Cómo te enteras de eso? Y alguien, mira, imagínate, yo tengo 32 años. Sí. ¿Por qué lo matan? ¿Por qué era necesario
eliminar a Víctor Jara? Mira, es una pregunta, me podría escapar diciéndote que habría que preguntárselo a los que lo mataron, pero yo me he tratado de responder también esa pregunta, porque fue una reacción rabiosa, una reacción además de mucho miedo y de mucha crueldad. Víctor hizo el servicio militar, por ejemplo. Víctor hizo el servicio militar y egresó del servicio militar como sargento primero con las mejores calificaciones. Entonces, una persona que había sido leal y había sido miembro del Ejército de Chile es asesinado por oficiales de la misma institución. Yo no sé qué delirio pasaba por la cabeza de esa gente, digamos, qué delirio o qué órdenes tenían, qué se les había dicho, cómo habían sido entrenados. Realmente para mí es una cosa que debiera preocuparnos. O sea, no debiera preocuparnos porque pasó hace casi 40 años. A mí me preocuparía porque de alguna manera de repente todos tenemos adentro el virus y en determinadas circunstancias puede aparecer. ¿Cómo es posible que sucedan esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínate, nosotros vivimos exilados 15 años. Yo todavía no me explico por qué. Nadie me ha dado ninguna explicación tampoco, pero hasta el último día, el día que autorizaron el regreso de Luis Corbalán, de Carlos Altamirano, en fin, de como los más terribles, nos autorizaron nuestro regreso. ¿Se podría entender como agitadores políticos? Bueno, claro, si el arte es agitación política... No sé, haciendo una... tratando de responder esta pregunta. Pero ¿qué de explica? por qué matan a Víctor Jara. Por lo que yo le digo también un ensayamiento con el tema de las manos... No, bueno, en realidad hay una leyenda también que no es efectiva, que le hayan cortado las manos. Eso no es cierto, digamos, lo torturaron. Pero sí había moretones. Sí, lo habían, pero no es necesario. Además de eso, le dieron 43 balazos. Además, por las circunstancias en que murió, no puede haber sido 43 balas de fusil porque lo habrían destrozado. Son por lo menos 40 balas de pistola, y las pistolas las usan los oficiales, no las tropas. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, qué grado de delirio fanático, no sé, de descontrol puede tener un ser humano para meterle 40 balazos a otro, o entre 4 que podemos sumar las balas, hacerlo? ¿En qué está el proceso judicial? Bueno, el proceso que en un momento estuvo peligro de ser archivado, y hay una reacción muy fuerte por parte especialmente de la fundación de Joan Jara. Y Joan Jara, quiero decir que hay que reconocer que de estos 80 años de Víctor, 39 son muy importantes también. O sea, la Joan es un personaje muy importante en esta historia, una mujer maravillosa, pero se movilizó y todo, y se logró finalmente que no se archivara la causa y que se hiciera nueva diligencia, y esas nuevas diligencias han empezado a dar resultados. Y al día de hoy, en este momento, hace poco Chilevisión hizo un reportaje bien extenso. Sí, el juez Vázquez Plaza ha pedido interrogar a un ex oficial que estuvo en el Estadio Chile, que reside actualmente en Estados Unidos, Pedro Pablo Barrientos, me parece, y porque hay un par de conscriptos que han hablado, digamos, ahora es bien curioso y bien potente el silencio que ha habido en Internet. Los sicilianos lo llaman la omertá, el silencio cómplice, digamos. Y durante 39 años ha sido prácticamente imposible, o no se ha hecho lo suficiente, desde luego, por saber quién eran los oficiales que estaban en el Estadio Chile. O sea, es posible que en una cosa tan importante no se sepa, no haya ningún registro. El famoso príncipe, ¿no? El famoso príncipe, sí. De hecho, en Internet, si uno busca, hay un video de una funa. Al final esa persona tampoco era... ¿Es sano, Jorge, hacer ese tipo de cosas con alguien que uno no está muy seguro de repente de quién se está apuntando con el dedo, ¿no? O sea, si tú me preguntas a mí, yo no sé qué es más insano, digamos.
pero No, pero sí, sí, me refiero yo a la duda. desde luego, acusar a una persona inocente, pero esta persona estuvo en el Estadio Chile Ya. y tampoco ha colaborado en lo más mínimo con la justicia, digamos. Algo hay. Claro. Entonces, yo realmente creo que es terrible que se fune a alguien inocente. Pero también cuando se hizo una funa, recuerdo yo hace un tiempo acá frente al hotel militar a Krasnov, también se dijo, pero ¿cómo hacen eso? Por lo de Providencia. Claro. Perfecto. No, mucho antes. Cuando él dirigía aquí, ya una vez retirado, era el administrador del hotel militar aquí cerca de acá. Ah, claro, sí, sí. Y hicieron una funa ahí y también rajando esto, era cómo es posible que van a funar a esta persona y no sé. Hablando Yo de creo mitos, que hay un problema que tenemos que solucionar como sociedad. Hay un problema que tenemos que solucionar como sociedad. Ya está claro que seguir echando basura debajo de la alfombra nos ha descompuesto. Las heridas se cierran de adentro hacia afuera, no se parchan por encima porque se gangrenan. Y cerrar heridas implica saber la verdad, que los familiares de quienes sufrieron estas cosas terribles sepan, conozcan y que haya justicia, digamos. hablando de mitos, tú hacías mención al Estadio Chile, estadio que hoy se llama Víctor Jara de por sí. Sí. Hay un poema que Víctor parece que escribe dentro del estadio. Sí, ese poema es de él, ¿cierto? Porque el poema es de él y lo de las manos, por ejemplo. No, ese poema es de él y lo sacó. Es un poema muy lo emocionante. sacó un abogado que era abogado de la Universidad Técnica hace tiempo dentro de un zapato cuando salió. Es de él y lo escribió él. Sí. Tú escribiste un libro. Uh-huh. Un libro. Un librito, digamos. Claro, el gran libro de Víctor Jara, el que escribió Joan, en todo caso. Sí, pero Jorge, lo importante de ese libro, lo que a mí más me llamó la atención, por lo menos el título. Sí. La sonrisa de Víctor Jara. ¿Por qué lo titulaste así? Porque la característica más impresionante de Víctor era su sonrisa. Y yo también ahí aventuro alguna teoría, digamos, porque es un libro escrito sobre todo con mucho cariño, digamos, por él. Y por rescatar, cosa que también ha hecho Joan, no lo terrible de su muerte, que es terrible, sino que el riesgo que hay de que su muerte pase a ser más importante que su vida y que su obra. Pasa. Y sucede, claro. Pasa. Claro. Entonces, esa fue la idea. Víctor era una persona de una sonrisa impresionante, pero yo llegaba a pensar también que la usaba un poco como defensa. Víctor era al final una persona bastante tímida. Y yo creo, de alguna manera, y aventuro esa opinión también, que su amor con John, que es muy bonito además, es el amor de dos extranjeros en Santiago. John es inglesa, pero él venía de un origen campesino muy humilde y creo que se sentía también extranjero en el medio en que él vivía. Una parte del libro también, recuerdo, tú hablas de los orígenes de Víctor Jara, que al igual que con Violeta Parra comparten esta denominación humilde, pero tú haces una diferencia, a diferencia, por ejemplo, de lo que los norteamericanos hablan, el self-man, el hombre que se hace a sí mismo. ¿Qué nos podrías contar tú para los que no han leído entonces todavía? Bueno. ¿Qué diferencia hay entre este Víctor Jara que se va haciendo desde este origen humilde, con una madre también que fallece muy temprano? Claro. Bueno, creo que hay una diferencia con Violeta Parra. La familia Violeta Parra, y por lo tanto de Nicanor y de todo, era una familia de profesores primarios. Y el abuelo de Violeta Parra era un abogado. Claro. Entonces el caso de Víctor es diferente en eso porque Víctor era hijo de esta cantora campesina, una mujer extraordinaria que es Amanda además, de nombre, y su padre Manuel, que era un campesino analfabeto. Y bueno, y entonces el Te recuerdo Amanda es un poco una idealización que hace él con los nombres de su padre y de su madre, digamos. Pero su vida fue bastante más fuerte que eso, incluso en términos de la relación con el padre, con esta madre que se reventó prácticamente trabajando por sus hijos. Y Víctor tuvo una sabiduría, porque fíjate que Víctor fue seminarista. Y salió del seminario y se metió a hacer el servicio militar.
Entonces buscó de alguna manera el amparo de instituciones fuertes cuando él quedó huérfano, claro, muy joven y algo que lo ayudara. Claro, y buscó el amparo de instituciones muy fuertes. Su creación además está fuertemente permeada de su formación católica. Si tú ves los textos, están llenos de citas religiosas. Mira. Si tú ves sus textos es bien impresionante. Ahora, de una comprensión además del cristianismo bien súper inteligente también, digamos. O sea, no el discurso que vimos hoy día en el TV, una cosa de elaboración también intelectual muy importante. A mí me llama mucho la atención por favor. Sí, no, y te digo, primero entonces al seminario, una institución fuerte, la Iglesia Católica, después pasó a hacer el servicio militar, donde fue un buen militar. Teníamos una foto. También una institución fuerte. Que tú publicaste en Twitter, ¿sí?, de Víctor Jara, mira, ahí está, vestido de... Sí. De militar, esa sí. Bueno, contradicciones vitales de la vida, ¿no? Sí, y egresó además con muy buena calificación y como sargento primero de grado. Instituciones fuertes, después entró a trabajar a la Universidad de Chile, al coro de la Universidad de Chile primero, y ahí y tuvo siempre como este respaldo. Fue militante comunista después también. Entonces como que se apegó siempre a instituciones fuertes. De alguna manera creo, y todo esto son de algunas especulaciones, creo que fue de alguna manera una sabiduría de él también. A mí me lleva mucho el uso del tiempo que tiene Víctor Jara en sus canciones. Mi canción preferida es El romance del enamorado y la muerte, una canción que no es muy conocida, pero esto es casi sacado de una obra de teatro, donde va la muerte. Un sueño soñaba anoche, sueñito del alma mía. Sí, entonces va la muerte y le toca a uno, y uno le pide un poco más de plazo, porque claro, se la va a llevar. Y bueno, y la canción que estábamos escuchando también, el Te recuerdo Amanda, con esa frase de que la vida es eterna en 5 minutos, claro, me llama mucho la atención. Revisaba también tu Twitter y tenía una cierta discusión con un joven de 24 años, pero sí, más allá de eso, de que muestra una escultura aparte increíble, para los jóvenes, como ese joven de Twitter, ¿por qué debieran conocer a Víctor Jara? Mira, creo que especialmente este muchacho que decía que cresta es Víctor Jara. Pero bueno, no es culpa de él tampoco, digamos. Pero esta indiferencia hacia todo, digamos, que a mí me espanta un poco, que afortunadamente los jóvenes en los últimos 2 años la han revertido de manera importante. Víctor fue un interesado. Y si creció y salió de una condición muy complicada para llegar a ser lo que fue. Además, Víctor llegó a ser un intelectual refinado sin renegar nunca de su origen. Eso es muy interesante. Él nunca renegó de su origen. Yo recuerdo las largas conversaciones durante el gobierno de la Unidad Popular. Él sentía eso como una oportunidad que tenía el pueblo de Chile, así tremendo, pero lo sentía en primera persona. No hacía análisis político así como de afuera, ni nada. Sentía y trabajó muchísimo durante esos años porque al gobierno de la Unidad Popular le fuera bien. Porque además presentía, y en sus canciones presentía el drama que significaría que le fuera mal, digamos. El venceremos, como de hecho, lo escribe en tu casa, ¿no? Sí, bueno, él colaboró con otra gente en el texto. Lo que pasa es que Sergio Ortega hizo el venceremos ahí en el piano de mi casa. Teníamos una reunión para hacer, porque había que hacer el himno de la campaña de la UPEI. Se juntó ahí Víctor, pero Sergio le había puesto un texto bien maximalista, así, entonces se armó al final una reunión en la cual participó Víctor, participó Claudio Iturra. Para terminar ya, tu canción preferida de Víctor, yo dije las mías. Mira, a mí me gustan mucho canciones, no sé, como El Pimiento, El Lazo, que son canciones bien minimalistas. O el hecho, por ejemplo, la primera canción que él hizo, que fue Paloma, quiero contarte que estoy solo que te quiero, y que tiene una particularidad, la hizo a los 30 años. A los 30 años. O sea, Víctor asimiló mucho antes de atreverse a hacer una canción.
digamos. Cuando voy al trabajo también, una canción muy bonita que habla como va y se empaña los vidrios y ve como los obreros van saliendo a trabajar. Tiene otra canción muy bonita y entre ya las más audaces que hizo, como Abre la ventana, o el mismo Derecho a vivir en paz, en que trabajó con los Blobs, o sea que se atrevió a mezclar ritmo y temáticas musicales ya más rockeras también. Él andaba siempre buscando estas cosas. Hemos hablado mucho de Víctor, pero ¿en qué están ustedes hoy? Nosotros estamos casi por partir a una gira a Estados Unidos, nos vamos el 29. Acabamos de terminar una grabación, porque hicimos 2 conciertos en el Teatro Caupolicán por los 45 años con una serie de músicos invitados. Bueno, con Fernando Ubiergo, Isabel Parra, Manuel García, Joe Vasconcelos. En fin, hicimos un cumpleaños grande, pero además los invitamos a grabar. Entonces vamos a sacar un disco doble con estas canciones, con estos invitados. Claro, ahí está. Escuchemos esta canción un poco, que está ad hoc también con el momento que estamos viviendo. Bueno, estuvimos con Nano Sten. Ahí hablamos un poco, Jorge, haciendo el link de esta vuelta, este link generacional de la música ahora, como los jóvenes tienen que empezar ya también a dar la vuelta y a volver a tocar las canciones de los Inti, o de los Kila, o del mismo Víctor, Violeta, para qué decirlo. Sí, bueno, a mí me impresiona mucho, fíjate el caso de Nano Sten, porque todos crecemos sobre la negación de nuestros padres, digamos. Todos nos afirmamos nuestra personalidad como negando lo que recibimos y después, claro, porque es una necesidad, digamos. Pero después nos afirmamos, digamos, o lo incorporamos con cierta naturalidad. Pero pasa un ciclo y la generación de ahora viene súper interesada en la música latinoamericana, en las raíces. Yo he visto con emoción a Nano Sten, por ejemplo, escuchando los mismos discos, ni siquiera la misma música, sino los mismos discos que nosotros escuchábamos también, y que nos volábamos con las canciones de la Quebrada Humahuaca, con temas peruanos, indígenas, cosas. Y veo que esto como que empieza. Por eso se nos ocurrió ponerle al concierto La Máquina del Tiempo, digamos, que de alguna manera viene la generación que toma, digamos, pero que incorpora también todo lo que pasó entre medio. Bueno, Jorge, te queremos agradecer por viajar desde Valparaíso, lo decía al comienzo de la entrevista, por recordar a Víctor y por este tiempo acá en Canal 24 Horas. Bueno, yo quiero agradecer y voy a aprovechar estamos junto a la Fundación Víctor Jara impulsando un movimiento de opinión porque se esclarezca finalmente el crimen de Víctor. Creo que es un deber que tiene Chile con Víctor Jara, con su familia y consigo mismo, si nosotros no sacamos nada. No es una cuestión, digamos, o sea, Chile necesita ese aire fresco, digamos. Hagamos justicia, busquemos la verdad. No es tan terrible y es tremendamente necesario. Porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Sí, no. Y el problema es que la estamos metiendo hacia adentro y de mala manera. Bueno, en medio de esta fecha, en medio de este clima de algarabía que está viviendo nuestro país, creía también necesario, lo conversamos por teléfono en la tarde, hacer un recuerdo justo de un hombre bueno. De un hombre bueno, sí, de un hombre bien excepcional, pero de un chileno. 12 de la noche con 1 minuto, ¿te parece que nos vayamos con medianoche? Con medianoche, sí. Vámonos con medianoche entonces a la pausa comercial. Los labios de
imagen que se tiene de Víctor, de lo que ha sido Víctor en estos últimos 39 años respecto del Víctor que yo conocí. Es siempre complicado eso porque hay un recuerdo iconográfico y empieza la gente como él a transformarse como en un símbolo. Y era una persona sí extraordinaria en la medida también en que todos los seres humanos lo son, con un extraordinario talento, una persona interesantísima, pero al mismo tiempo era una persona normal, era un amigo, era un buen vecino, digamos, era un padre cariñoso, era una persona con la cual uno convivió, tuvo una relación de amistad. Entonces a mí me resulta extraño ese transformar a Víctor en un ícono. En tu libro lo mencionas, cuesta diferenciar al Víctor Jara persona, vecino, trabajó con Lo Inti también, además sí, claro, que con Quilapayún, a esta imagen iconográfica, un poco mitificada de el personaje, que de hecho estamos revisando imágenes. No, fines del 69, el 70 hasta el 73, tuvimos mucho en gira, éramos relativamente vecinos de casa, también vivíamos como a 5 cuadras ahí cerca de Tomás Moro, y él nunca impuso nada. Víctor, nosotros éramos un grupo bastante joven en la época y Víctor era un artista muy consagrado, digamos. Además, no solo como cantante, que era más nuevo en eso, sino que como un gran director de teatro. Claro. Entonces nunca nos impuso nada, siempre como que preguntaba. Tenía esa manera bien particular de hablar, que yo también la menciono en el libro. Decía, oye cabrón, no sé qué les parece, y ese qué les parece era tremendamente estimulante para nosotros. O sea, sacaba mucho de nosotros Por ejemplo, recuerdo cuando hicimos el tema de Televisión Nacional, sin ir más lejos, que llegó un día y nos dijo, cabrón, no, tenemos que hacer me encargaron que hiciera el tema para el característico de la Televisión Nacional. Bueno, este domingo se cumplen 39 años de la muerte, del asesinato, mejor dicho, del cantautor, compositor e intérprete nacional Víctor Jara. Queremos conversar de su música, su historia y su legado, y para eso hemos invitado a Jorge Culón, integrante y fundador de Inti Illimani, compañero también del recordado cantante, quien además hace un año atrás escribió un libro llamado La sonrisa de Víctor Jara. Buenas noches, Jorge. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Conversábamos por el teléfono en la tarde, y primero que nada quiero agradecer por este viaje en especial que has hecho. Tú vives en la región de Valparaíso, pero quisiste estar presente también en este día bastante especial, 29 años que se cumplen de... 39 años que se cumplen de la muerte de Víctor. Víctor tenía una canción que se llama Te recuerdo Amanda. Sí. ¿Cómo recuerdas tú a Víctor? Mira, lo que pasa es que hay una sobreposición. Yo tengo una contradicción siempre con la imagen. Imagínate, para nosotros era una cuestión fantástica. Entonces me dijo, yo me imagino así como unas clarinadas, me imagino como cuando entra el rey, me dijo, pa. Ya, pues y ahí ya empezó y salió este tema, claro, que además es como o sea, si tú le preguntas a cualquier chileno por qué música característica recuerda a Televisión Nacional, es ese. A ver si de dirección me pueden acompañar ahí tocando Charagua, que efectivamente, como dice Jorge, el tema símbolo, hace años ya de Televisión Nacional, no hay problema, lo buscan. Tú me decías que Víctor nos representaba un poco la edad que tenía cuando él fallece. A través del Twitter también me corregían hoy día, cuando él lo asesinan. Tenía 41 años, ¿cierto? Tenía, sí. 41 años con una vida súper... 41 años porque este año, ahora a fines de septiembre, claro, cumple 80 años. Hubiera tenido 80 años. 80 años este año, sí. ¿Cuánto pudo haber entregado un hombre así que ya a sus 40 años era cantautor, poeta, dramaturgo, director de obras de teatro? Una vida que se trunca. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo mirando para atrás puedes ver tú a la persona que tú conociste, a la figura de... Tú ocupas una palabra en especial, esta estatua de granito mencionas. Claro. ¿Qué hay de Víctor Jara hoy? Claro, que necesariamente el recuerdo mitificado es un monumento, digamos. Es un monumento... o es un monumento de repente también a la perfección, o empieza esta especie de beatificación, de santificación de la gente.
Y Víctor tenía una cosa fantástica. Yo supe cuando lo mataron, supe su edad, por ejemplo. Yo no sabía que era 15 años mayor que yo. Nunca pensé que era más de 5, lo veía un poco como mi hermano mayor, así. Entonces establecía una relación con los jóvenes muy pedagógica, además, porque siempre como que él preguntaba. Nunca, nosotros trabajamos bastante con él, hicimos, bueno, los últimos discos que él hizo desde el año